Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Hola iglesia, seguimos alabando y seguimos orando. Les pedimos que se dispongan de corazón y vamos a continuar. Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos como iglesia, Dios, de manera virtual, Señor, pero como una sola iglesia, Señor, cantándote y alabándote, Señor. Tomándonos de nuestro tiempo, Señor, y disponiéndonos de corazón, Señor, de mente y de cuerpo, Dios, para alabarte, Señor, y para bendecirte, Dios. Te pedimos que seas tú ayudándonos a concentrarnos, Dios, en tu mensaje, Señor, en lo que tú quieres con nosotros en este día, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. La iglesia que
seguimos orando porque nuestro Dios está con nosotros. Así que vamos con toda la iglesia. Mi ser entrego ante tus pies.
estás aquí, Señor. Quizás de niño escuchaste la fábula del pastorcito mentiroso. Bueno, para quienes la pudimos retener, dejó una huella y eso facilitó la búsqueda de la verdad y permanecer en la verdad. Hay una historia acerca de la verdad y la mentira. Una vez se encuentra la verdad y se encuentra con la mentira. Y la mentira le dice, qué bonito día. Y la verdad se asoma y dice, sí, es un bonito día. De pronto la mentira ve un lago y dice, qué bonito está ese lago. Se asoma la verdad y dice, sí, es verdad, es muy bonito el lago. Luego la mentira se acerca y toca el agua del lago y dice, qué agua tan espectacular, está como para irnos a nadar. Voy a nadar. Y la verdad se queda mirando el agua y ve que la mentira se desnuda y se coloca su traje de baño y se echa a nadar. Y entonces la verdad se acerca, toca el agua y dice, sí, en verdad, el agua está propicia para nadar. Entonces la verdad se cambia de ropa, deja su ropa a un costado y se mete a nadar. Y está hablando con la mentira y nadando con la mentira. Y de pronto, en un momento determinado, la verdad ve que la mentira nada hacia la orilla, se para, se sale de la orilla y se seca. Y se viste con la ropa, la verdad. La verdad, cuando va a salir, intenta colocarse el vestuario de la mentira y no puede. Desde ahí la mentira empieza a caminar con la vestimenta de la verdad y la verdad inicia su camino al desnudo. Segunda carta a Timoteo 4:3. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Verso número 4. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Padre, oramos en el nombre de Jesús, de común acuerdo, y te pedimos que hoy nos permitas conocer tu verdad, la verdad, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu. Úsame, Señor, en el nombre de Jesús, de común acuerdo oramos. Amén y amén. Muy bien. Hoy, mayo 31, vamos a hablar acerca de la verdad y los mitos. Y es que, mi querido, el verso inicial hace referencia a aquellas personas que no toleran la verdad, sino que más bien son llevados por sus propios deseos, por sus propios dictámenes de la carne, por su propia concupiscencia, es decir, por su lujuria, por su liviandad, por su intemperancia, por su incontinencia, por su vicio. Y entonces han venido disfrazando su mentira de verdad. Algunos han convertido unas acciones puntuales y los han llamado a la verdad como mitos, como aquellas acciones en las cuales son narraciones meramente inventadas o que nacen de un consciente colectivo que tiene la necesidad de un ser superior para poder vivir en paz. Nada más alejado de la verdad y nada más cercano a la mentira que esto que acabo de hablarles. Eso es lo que piensan muchas personas. ¿Qué es un mito? Bueno, el mito viene del vocablo griego mitos y la Biblia rechaza todo mito. Para los autores bíblicos, el mito conforme a un significado posterior, es decir, ya en el Nuevo Testamento, se refiere a una narración inventada. Algunos ejemplos de ello los encontramos en el Nuevo Testamento en las epístolas pastorales, en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso número 4, en el capítulo número 4, verso número 7, en la carta a Tito, capítulo 1, verso 14, porque con ello están combatiendo el mito y le están hablando como aquel sinónimo, o lo hacen referido a un sinónimo de superchería y de error, de aquello que es incompatible con la verdad, cercano y toda mentira. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 4 y en Tito, como lo acabo de mencionar, se habla de aquellas fábulas judías y de las genealogías, que necesariamente tienen que ver más con fábulas engañosas y falsas genealogías que sencillamente desvían al creyente de la verdad y lo desvían hacia la mentira. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 16, dice lo siguiente: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos. Está haciendo mención a que no estaban siguiendo mitos ni narraciones inventadas, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos.
la verdad se atestigua con los ojos, mi querido. La palabra se opone entonces, es decir, la palabra de Dios se opone entonces a los mitos, se opone a la desviación de la verdad, aquella desviación que se opone a una relación verídica y constatada por testigos oculares. Adentrémonos entonces en aquellos de estos asuntos que pretenden desviar con narraciones inventadas, y adentrémonos también entonces en aquello que han convertido y han dicho muchos cristianos y los han vuelto mitos, los han vuelto supercherías, acciones o cuentos supersticiosos, los han vuelto errores o incompatibles con la verdad. El primer mito, dividido esto en 2 capítulos, el primer mito son el primer capítulo son los 8 mitos comunes en el cristianismo, y el primero es el mito del cristiano de acero. Oiga bien, el mito del cristiano de acero. Primera carta a Corintios 6:12 dice lo siguiente: todo me está permitido, nada lo daña. Perdón, todo me está permitido. Hasta ahí, dejémoslo ahí. Todo me está permitido. Este cristiano de acero habla de que nadie lo daña, de que él puede coquetear con el pecado, de que puede filtrarse en la televisión a ver ciertos programas y asimilar los programas sin que le causen el mayor daño posible, como por ejemplo películas de terror, películas con sexo abierto o de pornografía, ¿cierto? O introducirse en la internet para reprender al demonio viendo ciertos programas o asimilando ciertas acciones como por ejemplo conspiraciones o de algunas acciones de superchería, de mitos y todo lo demás, ¿cierto? También algunos cristianos dicen que son cristianos de acero porque se toman unos cuantos licores o unas cuantas copas y dicen que son capaces de dominar el licor, y resulta que con 2 o 3 cervezas ya están en la fuma más grande del siglo, o no se dan cuenta que se permitieron dar toda la noche y toda la madrugada sentados alrededor de una botella de licor, olvidando a su familia en casa. También algunos hablan de las malas compañías y las malas conversaciones, pero se creen y consideran a aquellos cristianos de acero que nada les pasa. Y también de aquellos que son capaces de recibir malos consejos porque son tan sabios que no tienen ninguna situación que los conduzca al pecado. Otros sencillamente, siendo cristianos de acero, hablan de que el pecado no puede tocarlo. Otro mito es el mito de la gracia aguanta todo. ¿Ha escuchado bien? La gracia aguanta todo. Recuerde que usted y yo somos salvos por gracia, y la gracia es lo que no nos merecemos. Es decir, gracia es darle a alguien algo que no se merece. Bueno, entonces son aquellos que pecan, rezan y empatan. Son aquellos que pueden llevar una vida licenciosa porque sencillamente Cristo ya pagó por tus pecados. Que no hay problema. Pero en primera carta de Corintios 6:18 dice: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Y es que a través de la inmoralidad sexual vienen los demás pecados, y vienen muchos más pecados que avanzan. ¿Sabes por qué? Porque el pecado de la inmoralidad sexual tiene que ver con la decisión de la persona, con la acción de la persona, y luego contra el cuerpo de la persona misma. El tercer mito tiene que ver con el Dios manipulable, y se habla de la simonía, o me refiero a la simonía, es decir, aquel que compra el favor, o que quiere comprar el favor de Dios y quiere comprar el poder de Dios, y pretende alcanzar por medio de ciertas cosas, comprar las bendiciones y los favores del Señor. El cuarto mito es el mito del cristiano que no quiero cambiar de religión. Dios no se mete en política. Bueno, hablan de una religión oficial, de que pertenecen a esa religión oficial, pero nunca van a la iglesia, nunca desarrollan una relación de intimidad con Dios o con su Dios. Hablan sencillamente que nos seguimos por la tradición y no queremos irnos con más otras porque es que los demás como que no son verdad. Y algunos dicen: es que yo soy católico desde niño y toda mi familia es católica, ¿yo por qué me voy a cambiar de religión? Y cuando hablo de que Dios no se mete en política, es que Dios me deja escoger libremente mi partido político y mis confesiones políticas. El quinto mito es el mito de soy cristiano a mi manera. Y es aquel cristiano que está pegado de las cosas viejas, incluso a las prácticas ocultas, al misticismo, a las parrandas, a los trucos para ganar plática y recibir billete. Porque yo soy cristiano a mi manera. O sea, tú allá, yo acá. O sea, déjame relacionarme con Cristo a mi manera. Otro mito, el cristiano espirituoso. El mito del cristiano espirituoso es el que todo se lo adjudica al Espíritu Santo, o que todo se lo adjudica a la parte espiritual, y vive simplemente en todo el ambiente espiritual, y casi que todo es etéreo para él, y casi que todo es una acción espiritual, y tanto así que sus decisiones de carne
Voy a decirlo de esta forma. Tanto así que, por ejemplo, decidir una relación de inmoralidad sexual, es decir, de una relación de adulterio hacia su pareja o contra su pareja, decía, es que no fui yo. A mí me metieron esa vieja en la cama y yo no me di cuenta a qué horas. Esto es espiritual. El demonio me está atacando. Otros, por ejemplo, pastor, óreme para que el trago no me persiga más. Es que usted tiene la capacidad de decir, no tomo licor. Bueno, entonces el cristiano espirituoso es aquel que le adjudica todo a los demonios, todo a que no es él, sino son las cosas espirituales de este mundo espiritual y este mundo que está caído. Y en fin, nada sencillamente es de su responsabilidad, sino todo es de responsabilidad de las artes mágicas, de las artes oscuras. El mito número 7 es del cristiano que dice, yo soy bueno, yo creo en Dios. No tengo por qué pasar en la iglesia, no tengo por qué leer la Biblia, no tengo por qué hacer todas las cosas que ustedes hacen, no tengo por qué hacer ayuno, no, yo soy bueno. Es más, algunos padres dicen, yo quiero para mi hija o para mi hijo una buena persona, un tipo decente, de buena familia, que no tenga problemas, no importa que no vaya a la iglesia. Por favor. Bueno, el octavo mito es el mito del Dios solemne. Y es ese cristiano que es solo solemnidad. Todo serio, solo rituales, todas las cosas son santas. Ese que anda flotando, ese que cambia su modo de hablar. Cuando está leyendo la Biblia, lee tipo o mexicano o dominicano o de otro acento. O que si hablaba muy rápido cuando está leyendo la Biblia es pausado, ceremonioso y armonioso. Aquel que, por ejemplo, cuando va a probar un micrófono dice, gloria a Dios, pero desarrolla actos de inmoralidad, de mentira o de trampa. O aquel cristiano que es tan solemne, pero que se le olvidan sus obligaciones como cristiano. En fin. Ese que dice no voy al cine porque el cine es del mundo, no me meto a internet porque el internet es la www, esos son los tridentes del diablo, es el que todo es pecado. Perdón. Recuerda, mi querido, los mitos son una falsificación de la verdad. ¿Para qué entonces vivir con falsificaciones? Pudiendo vivir una vida original, una vida íntegra. Segundo, desnudemos los mitos. Hablemos de la verdad al desnudo. Título de la enseñanza de hoy, la verdad al desnudo. Entonces desnudemos estos asuntos. El primero, el cristiano de acero. En 1 carta a Corintios 6:12 dice, todo me está permitido, pero enseguida dice, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Vamos a ir a una sencilla enseñanza así. Yo puedo tomarme una copa de vino con el almuerzo. Puedo consumir vino en la cena. Pero aquellos que hasta no tienen el sentido del equilibrio y ven todo bonito y las preocupaciones se les fueron. Aquellos que tienen que ingerir licor para poder disipar las penas a cambio de ir a Dios para entregar las suyas. Ese es el cristiano de acero. Pero mire lo que dice la Biblia. No dejaré que nada me domine. Usted y yo podemos llegar a decir en un momento determinado, es que tengo rabia, estoy que exploto, pero recuerda que a usted y a mí Dios nos dice que nos da un espíritu de amor, poder y dominio propio. Un solo espíritu, amor, poder y dominio propio. No demonio, dominio propio. En la primera carta de Corintios 6, 19, 11, la primera parte dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, escuche bien, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Éramos. Entonces, si fuimos, ¿para qué seguimos en eso? Dejemos de ser aquellos cristianos de acero que ninguna cosa venga contra nosotros. Y más bien tengamos cuidado porque la Biblia dice, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Entonces, muchas cosas te son permitidas, mi querido. Muchas cosas podrás desarrollar porque te está permitido.
pero no todo es para tu bien. Y no debes dejar que todo te domine. Segundo mito. El mito de la desgracia aguanta todo. Romanos 6:15, por favor. Entonces, ¿qué? Así es el verso. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. De nuevo, ¿entonces qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Qué significa eso, mi querido? Que la gracia aguanta que tú y yo éramos pecadores y merecíamos la muerte. Muerte de condenación, muerte eterna. Pero el Señor Jesús, aunque no lo merecíamos, toma nuestro lugar y nos perdona nuestros pecados. Ahora, ¿qué dice la palabra? Bueno, que ¿acaso vamos a pecar? De ninguna manera. Si usted y yo pecamos, nos volvemos nuevamente esclavos del pecado. Seremos aquellos libertos que estaremos en cautiverio. Como aquellas personas que en un momento determinado pueden hacer y alcanzar muchas cosas, pero sencillamente tienen obstáculos que les impiden vivir en libertad. Hay personas que tienen mucho dinero, pero no pueden disfrutar de su dinero porque sencillamente están expuestos a secuestros, a robos, a fraudes, a atracos y todo lo demás. ¿Qué hay que usted y yo podamos entonces hacer? Bueno, ¿qué hay que usted y yo podamos vivir? Bueno, libertad, una vida abundante. Porque recuerda, el pecado nos esclaviza. Y no hay que tener presente lo que el mito enseña, de que la gracia aguanta todo. Porque cada pecado trae una consecuencia. Y es que el Señor mismo nos dice a nosotros que nosotros los hijos de Dios no practicamos el pecado. Recuerda que un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces no te dejes engañar, el pecado contamina y te vuelve esclavo. Y la buena nueva es que Dios a ti y a mí nos perdonó por gracia, ¿cierto? Pero no para que sigamos pecando, sino para que vivamos como hijos de Dios, libres del pecado, con una relación viva, íntima, transparente. Él nos lo dio con amor y nos lo dio gratis. No nos lo dio a nuestra manera. Lo que tenemos sencillamente que reconocer es que Dios es bueno y que usted y yo éramos pecadores y que ahora somos santos y que entonces estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y que aun cuando tengamos enemigos, nosotros nos preservamos en santidad. Es decir, no volvemos a pecar. Recuerda, ¿qué es lo que dice la Biblia? De ninguna manera. Dile a tu vecino ahí, de ninguna manera. Tercer mito, el Dios manipulable. Mateo 18 dice lo siguiente, Mateo capítulo 10, verso número 8. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. ¿Sabes qué pasó con Simón el mago? Que por eso hablábamos de la simonía cuando estábamos presentando los mitos. Que llega a él, ve el poder de Dios cuando los apóstoles imponían las manos y dicen, yo también quiero de eso. ¿Cuánto vale? Y es que algunos predicadores dicen sencillamente, ¿quién toma esta palabra? ¿Quién la quiere comprar? ¿Quién quiere hacer ese pacto? Y esto no se trata sino solamente del pacto que hizo Dios hacia nosotros. Y aquellos que decíamos creer en Él, seremos beneficiarios de ese pacto. No por comprarla con dinero, sino por ser obedientes a su palabra. Amén. Diferente es cumplir con las obligaciones de lo que el Señor nos ha mandado a llamar, a cumplir. Diezmo, ofrenda. Eso es lo que el Señor nos ha llamado. Pero muchas personas hacen pactos, vigilias, y yo lo hacía. Yo giraba cheques en blanco y decía, llénenlo por tanto. O giraba un cheque y le decía, cóbrenlo en tal fecha. O giraba un cheque y decía, mire, y lo hacía de buena fe. Pero ¿sabes qué? Yo no tengo por qué comprar el favor de Dios. Yo no debo. Porque tengo, sí, puedo hacerlo. Pero no debo hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque yo no puedo manipular a Dios. Dios sencillamente lo dice de una manera clara. No hay un solo milagro por el cual Jesucristo haya cobrado en la historia de su vida, durante la historia de su vida. Jamás cobró ningún milagro en nuestro Señor Jesucristo. Todo lo hizo gratis. La gracia es eso. Gratuitamente recibimos el perdón de nuestros pecados. Por eso, este pecho que hizo muchas
y demasiadas y exageradas, ¿cómo se llama? Hombre, ahora se me pasó. Yo pagaba ciertas promesas al Señor, me comprometía con el Señor por hacer cosas, me comprometía a rezar tantos Padre Nuestros, a alejarme del pecado, a ir el 24 del 16 de diciembre al 24 de diciembre todos los días a las 4 de la mañana para que el Señor me concediera tal o cual favor. Le decía, Señor, yo me porto bien, eso sí grosería si usted me da tal cosa. Para nada. Ahora recuerda esto. Si tú das con un corazón alegre y lo estás haciendo para el Señor, ok, pero que no te estés manipulando, ni que tú tampoco pretendas manipular a Dios. Cuarto, la verdad desnudo. No quiero cambiar de religión y Dios no se mete en política. Santiago capítulo 1, verso número 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿Sabes qué está diciendo aquí? Que la verdadera religión es una religión que se da al servicio y que es santidad. Religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, servicio. Y segundo, comportarse y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Entonces la gente, que el cristiano, es el cristiano con el mito y con el engaño que anda de que no quiero cambiar de religión, es que yo soy católico, es que yo estoy en esto y yo nací de chiquito en esto, y además Dios no se mete en política, eso, Dios me deja escoger lo que yo quiera. ¿Sabes qué? Usted y yo no estamos cambiando de religión, porque es que la religión básicamente es un concepto de unos postulados que pretenden hacer las cosas sacras, es decir, que pretenden seguir postulados religiosos o santos, ¿cierto? Por así decirlo. Porque sencillamente la verdadera religión, o la religión, perdón, no trae cambios a la vida del individuo. La verdadera religión requiere de muchas acciones. Perdón, borra eso. Vuelvo a cuarto punto. Miremos el cuarto mito. No quiero cambiar de religión y Dios no se mete en política. Santiago capítulo 1, verso 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Entonces, cuando hablamos de no cambiar de religión, lo que tenemos que tener presente es que la religión tiene que ver con darse al servicio y con mantenerse limpio de la corrupción. Eso es santidad. Bueno, pues usted y yo realmente no cambiamos de religión, porque el concepto básico es que la religión es una tradición sacra, es decir, buscar siempre lo santo, la santidad, ¿cierto? Pero esto realmente no trae muchas cosas a la vida, sino más bien son que está enfocada hacia la introversión, a la contemplación de lo espiritual, al intento del hombre por acercarse a Dios y a través de lograr ese acercamiento con ritos y con sacrificios, ¿cierto? Pero hay una situación puntual: como no trae cambios a la vida y como realmente la acción de la religión no deja al lado deja de lado la acción, sino simplemente es mantenerse santo, incólume y espiritual. Entonces, sencillamente, eso no es salir de esta religión y pasar a esta religión, sino debemos tener presente es que cualquier postura que el individuo tenga puede llegar a convertirse en una religión. ¿Cómo así? Claro, en la medida que la postura del individuo tenga algunos postulados y pretenda seguir algunos dogmas, pues entonces van a hacer que el hombre se convierta en su propio Dios, o van a hacer que el hombre busque a un Dios diferente, un Dios basado en esos postulados y en esos dogmas, como por ejemplo el humanismo, el ateísmo, es una religión, el marxismo, ¿ok? Recuerde y tenga presente lo siguiente: los postulados filosóficos de un partido político, pueden ir en contra entonces de la palabra y pueden estar aprobando, por ejemplo, el aborto, el homosexualismo, el restarle valor a la familia, pueden estar hablando de humanismo o pueden estar sencillamente centrados y basados en el ateísmo. Entonces tenga presente que cuando hablamos de un mito de que no quiero cambiar de religión, es que están considerando la relación con Dios una religión, y resulta que el cristianismo, la relación con Dios, es un estilo de vida. El cristianismo es Dios buscando al hombre. El cristianismo es esa relación personal en la cual un hombre
al leer la palabra, analiza su vida y pide ayuda a Dios porque sabe que solo no puede. Y con la ayuda y con la guía del Espíritu Santo cambia su estilo de vida y vive un estilo de vida realmente abundante, no encarcelado o amarrado o atado con un yugo puesto sobre su nuca para que viva a toda hora agachado, cansado, agobiado y deprimido porque no logra vivir satisfactoriamente una vida, no logra vivir a plenitud la vida. Entonces realmente no se trata de cambiar de religión, sino más bien cambie de estilo de vida. No se trata entonces de cambiar de religión, sino más bien vuélvase a aquella persona que además de desarrollar el servicio, también usted tiene pureza de corazón, limpieza de pensamiento e integridad en la conducta. Eso realmente es considerar que el cristianismo es una relación especial entre Dios y el hombre, y en que Dios primero buscó al hombre, y en que Dios quiere tener un trato personal con el hombre, y en que Dios espera que el hombre sea transparente en su vida con él, y en que Dios espera que tenga presente que toda situación de orden político puede desviar a la persona de su verdadera confesión, de su verdadera relación, de su verdadera intimidad con el Señor. Por ejemplo, un cristiano que vota por un partido político que, entre otras, aprueba el aborto. Un cristiano que, entre otras, conoce que el partido político está centrado en el dirigente, que es un ateo de primera mano. Dígame, en estos tiempos de pandemia, ¿no hay más de un ateo que estaba diciendo, Dios sí existe? Porque se han encargado de formular unos postulados y unos dogmas de fe tremendamente fuertes. Pues entonces convirtieron su ateísmo en una fe. Porque, entre otras cosas, los que más están buscando de Dios y los que más están buscando de Jesús son los ateos. ¿Para qué? Buscan de tal forma negarlo. Y realmente lo que están buscando es encontrarse con Dios. Quinto, soy cristiano a mi manera. El mito soy cristiano a mi manera. Levítico 26, por favor. Soy cristiano a mi manera. También me pondré en contra de quien acuda a la nigromancia y a los espiritistas y por seguirlos se prostituya. Lo eliminaré de su pueblo. En el libro de Deuteronomio 9:13 dice lo siguiente: he visto a este pueblo y realmente es un pueblo terco. Bueno, ¿cuántos cristianos no siguen yendo a consultar a los muertos? ¿Cuántos cristianos no siguen yendo todavía al cementerio, tocan la lápida y hablan con el muerto? ¿Cuántos cristianos que siguen y que van a una iglesia y que de vez en cuando leen la Biblia, no les da por sencillamente ir a consultar a un medium para que les diga qué le está pasando a su familiar que ya murió y qué dice su familiar que debe hacer aquí en este tiempo? Yo era uno de esos hombres. Y cuando dice la palabra aquí, y por seguirlo se prostituya, yo era aquel que seguía espiritistas, muertos, y vivía pensando continuamente en consultar a mis antepasados. ¿Para qué? Para tomar decisiones en mi presente. E iba a la iglesia y diezmaba. Yo era realmente esa persona. Yo era esa persona que andaba de una acción en otra y estaba prostituido en mi confesión de fe. Bueno, hay algunos cristianos que van a la nueva era. Aquí tienen a uno que durante mucho tiempo siguió la nueva era y buscó la nueva era. Cargaba cuarzos, iba hasta el mar, depuraba la agua del mar y cargaba ya los cuarzos porque botaban energía. Escogía las piedras por el calor que emanaba de ellas porque me traían buena suerte. Buscaba también, y algunos otros cristianos buscan las profecías como método de adivinación. Algunos otros cristianos visualizan las cosas y colocan las cosas en particular. Hace poco me enteré, hice una fotografía con mi madre en donde yo tenía apenas 2 añitos y ella me miraba hacia abajo como un bebecito que era. Ahora le tocó mirarme así para arriba porque yo soy el hombarazo que soy y mi mamá es de baja estatura, tiene 90 años. Pero mamá decía que cuando yo iba a nacer, ella tenía retratos de niños que eran monos ojiazules. Vea el mono y vea el ojiazul. Algunos cristianos realizan prácticas desagradables, aun cuando realmente saben que no pertenecen a la sana doctrina de nuestro Señor. ¿Sabes qué exige Dios? Fidelidad, lealtad. Fidelidad a Él es ser fiel a Él, es no tener otro, es no buscar en otro. Escuché al pastor David Armachea diciendo que una persona
deja de ser fiel a Dios cuando, por ejemplo, una chica, su novio le propone que tengan relaciones sexuales. Y esta chica es muy cristiana, tan cristiana, que dice, bueno, voy a tener relaciones con mi novio porque finalmente me voy a casar con él. Ahí deja de ser fiel, ahí deja de ser leal a Dios, porque Dios dice, no tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. Interesante, ¿cierto? Bueno, si usted y yo no estamos dispuestos a ser fieles a Dios, es mejor que reevaluemos nuestra relación que tenemos con Él. Si usted y yo no estamos siendo fieles a Dios en todo, es mejor que reevaluemos la relación que tenemos realmente con nuestro Señor. Cuando usted y yo conocemos solo una parte de la palabra de Dios, cuando no conocemos a profundidad, podemos declinar, podemos llegar a ser tentados y podemos llegar a caer. Y algunas personas solamente quieren vivir en lo extraordinario de Dios, solo quieren vivir en las cosas portentosas y poderosas de Dios. Bueno, pero hay una situación, entre mejor conozcas la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que fue enseñada por los apóstoles, más intimidad y más vas a estar aferrado no solamente a su doctrina, no solamente a su palabra, no solamente andarás en transparencia, sino tendrás la certeza, la seguridad y podrás vivir tranquilo de que Dios es tu Padre y que tiene cuidado de todo. Los hombres buenos van mejorando por la gracia de Dios. Pero son hombres buenos porque están bajo la gracia. Es decir, no se lo merecían. Entonces, como no lo merecían, decidieron creer en Jesús y recibirlo como su Señor y Salvador. Entonces los hombres buenos van progresando y van mejorando cada vez más. Pero los hombres malos, es decir, aquellos que deciden poner a Dios a un lado, decir, yo tengo a Dios a mi manera, este Dios es a mi manera, si yo soy cristiano a mi manera, yo soy un hombre bueno, yo no le hago daño a nadie, yo para qué tengo que ir a la iglesia. Qué bobada. ¿Cierto? Pero entonces los hombres malos van empeorando por la astucia del enemigo, porque el enemigo los va rodeando y con el poder de sus propias corrupciones, porque de vez en cuando se tira una canita al aire, de vez en cuando van y hacen una trampita, de vez en cuando dicen una mentirita, y con el poder de sus propias corrupciones, Satanás los termina envolviendo y el cementerio está lleno de muchas muy buenas personas. Y lo mismo el infierno. El camino del pecado va cuesta abajo, mi querido. Y los que van por ese camino van de mal en peor. Van engañándose y van siendo engañados. Hay otros que engañan a otros. Hay otros que se engañan a sí mismos. Pero se van a dar cuenta al final de los tiempos, a sus propias expensas, de que iban por el camino equivocado. Eso es como cuando dicen a uno que terminó de subir la escalera y se dio cuenta que puso la escalera en la pared equivocada. Sexto, el mito del cristiano espirituoso. El mito del cristiano espirituoso. Lucas capítulo 10, verso 17. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y es que aquí venían 72 discípulos diciéndole a Jesús, hey Jesús, nosotros reprendimos los demonios y estos demonios nos hicieron caso. Y Jesús dice, sí, yo veía a Satanás caer del cielo y sí les he dado poder, les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones. Pero en el verso 20, miren lo que dice Jesús. Dice, sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. ¿Cómo te aseguras de que tu nombre está escrito en el cielo? Ok. Señor Jesús, creo en ti y te recibo como mi único Señor y Salvador personal. Sé que estás sentado ahora mismo vivo a la derecha de Dios Padre. Hago a Cristo mi Señor. Juan 1 se dice, más a los que creen, a los que le recibieron, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces Papá Dios escribe en el registro notarial celestial tu nombre, mi nombre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el cristiano espirituoso? Dejar de vivir en lo espiritual continuamente y dedicar también tiempo a dominar nuestra carne. Saber que el Señor nos dio poder, sí, y saber que el Señor nos dio autoridad sobre los demonios. Pero hay muchos que la pasan hablando más del diablo, más del demonio y echando la culpa a todas las cosas espirituales antes que decir, ¿sabes qué? Es que vi una mujer, en el caso de un hombre, vi una mujer y entonces me dejé guiar por los ojos y entonces me empecé a coquetearle y entonces le propuse que saliéramos y entonces terminé acostado con ella. Esa es la carne. Esa es la carne y la lujuria. Y por eso el pecado sexual tiene doble connotación, porque tiene que ver con la articulación y con la consumación del pecado.
Entonces, mi querido, algunos dicen, es que yo dije una mentira, ay, pero fue el diablo que me la puso en la boca. Pues entonces el Señor dice que tomando cautivo todo pensamiento para que se someta al conocimiento de Dios. Entonces, mi querido, hay muchos cristianos que son tan espirituales que conversan más con el diablo y reprenden más al diablo y a los demonios que hablar con su papá Dios y que hablar en una mejoría de su relación espiritual. Otra vez el doctor David Machea decía, yo les voy a enseñar a ustedes, mis hermanos cristianos, y hablaba de algunos pastores, para que dejen de cantar tanto, porque es que cantar no mejora su relación con Dios. Hay alguna situación puntual en lo que él dice. Hay muchas personas, y quiero sentarlo en esta situación porque hay un contexto frente a lo que está diciendo, claro está. Hay muchas personas que se la pasan alabando y adorando mucho al Señor, pero solamente de palabras para afuera. ¿Cómo dice la palabra? De labios para afuera. Porque realmente en su relación de intimidad no oran, no leen la Biblia, no van a la iglesia. Si tienen problemas no buscan consejería. No son obedientes a Dios en su totalidad. No siguen sus mandamientos. Pero sí, viven cantando a toda hora, gloria a Dios y gloria a Dios. Dicen mentiras, viven en peleas, se enredan en discusiones absurdas, en fin. ¿Sabes qué es salvación? Buenas nuevas. ¿Sabes qué es salvación? El poder delegado que no debe nublarme mi intelecto ni mi sentido común. Porque aquí el Señor Jesús dice, alégrese de que su nombre está escrito en el cielo, no que viven echando los demonios. Otra cosa es que hay muchos hermanos que entonces hablan tanto y reprenden tanto a los demonios que sencillo, se la pasan conversando con el enemigo, se la pasan conversando con Satanás. Cuando el Señor Jesús le decía a los demonios, cállate. Si usted está siguiendo el devocional nuestro, precisamente el devocional del sábado, precisamente le dice, oye, la gente decía, ¿quién es este hombre que con tanta autoridad y con esa palabra hace que los demonios huyan? Bueno, Jesús sencillamente le decía a los demonios, cállate y vete. Pero no se ponía a conversar con ellos. No entró en una conversación con un enemigo. El enemigo ya está vencido. Bueno, tu objetivo, mi objetivo, nuestro objetivo debe ser glorificar a Dios por todo lo que Él ha hecho y hace por nosotros. Tu objetivo, mi objetivo, es nunca dejar nublar nuestra posición verdadera, nuestra importante posición. ¿Cuál es esa posición? Que somos hijos de Dios. Bueno, recuerda, la gran comisión es, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos por todas las naciones y enseñen las buenas nuevas. No dijo, vayan y reprendan a los demonios. Vayan y hablen con el diablo y échenlo fuera. Entonces, oremos sí, pero actuemos también. Identifiquemos qué es la carne, identificamos qué es el mundo, identificamos qué es el enemigo. Y eso lo podemos hacer cuando estamos con la guía del Espíritu Santo. Pero los espirituosos a todo le dan componente espiritual. Hay cosas que son del mundo, hay cosas que son de la carne y hay cosas que son del demonio. Identifica cuál es el enemigo que te está atacando. Bueno, ahora ten presente esto. La llenura espiritual. Y mucha gente dice, usted va a ser lleno del Espíritu Santo. Es que usted ya está con el Espíritu Santo en sí mismo, por el simple hecho de ser hijo de Dios. El Espíritu Santo ya está en usted porque esa es la garantía, el sello. Usted ya es templo, casa de habitación. Pero entonces algunos pretenden hacer muchas cosas para estar llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que debemos nosotros considerar para ser llenos del Espíritu Santo? Pedirle a Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos llene. ¿Cómo nos llena? Leyendo la Biblia. Orando a Dios Padre. Y entrando en un proceso de meditación. ¿Qué es meditación? Es pensar lo que me dice Dios en su palabra. Considerar las acciones que estoy viendo, las circunstancias que estoy viendo, los eventos que estoy viviendo. Y entonces, con sabiduría, pedirle al Espíritu Santo que nuestra inteligencia, es decir, lo que tenemos como conocimiento, nos permita tomar las decisiones correctas. Algunos dicen, es que tengo que ser lleno del Espíritu Santo para hablar en lenguas. Algunos dicen que tengo que ser lleno del Espíritu Santo para tener dones espirituales. Recuerda que Él da a quien quiere en la medida que Él quiere. Bueno, ten presente entonces, mi querido, que la mejor llenura del Espíritu Santo es cuando se hace manifiesta los dones del Espíritu Santo en nosotros. Recuerde que el carácter de Dios
está reflejado en el fruto del Espíritu Santo: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ese es el carácter de los hijos de Dios. La unción del Espíritu Santo es cuando usted va a desarrollar alguna actividad y usted ora para que el Señor lo respalde en esa acción puntual. Amén. Y el poder o la dotación de poder entonces está dado por los dones espirituales. Bueno, miremos. 7. Séptimo mito: soy bueno y creo en Dios. Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Bueno, usted y yo nacimos siendo pecadores, nacimos espiritualmente muertos, pero a través de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo fuimos redimidos. Así que si usted y yo no tenemos a Cristo, o si tú no tienes a Cristo, porque yo sí lo tengo, ¿cierto? Podrá ser muy bueno, pero sigue siendo un pecador condenado. Es decir, para el infierno vas. Cuando tú y yo hacemos a Cristo nuestro Señor y Salvador personal, somos santos porque somos hijos del Santo. Y entramos en un proceso de santificación, porque la verdadera salvación y el perdón de pecados no se da por buen comportamiento, sino se da por fe y por creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con respecto a ir al cielo, pues el cielo solamente llegamos a Él, al Padre. Llegamos al Padre, porque Jesús dice: nadie va al Padre sino por mí. Dice: yo soy el camino, yo soy la puerta, dice Jesús. Entonces, mi querido, con respecto al cielo, solo es posible llegar a través de Jesús. Ese regalo. Ese es el regalo que tenemos: llegar al cielo, llegar al Padre, en donde está al cielo en donde está el Padre. Entonces llegamos al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera carta de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Entonces, si crees en Dios y eres tan bueno, ¿por qué no lo obedeces? Porque hay algunos cristianos que, ya sí, yo soy cristiano, creo en Dios, creo en Jesús, lo recibí, lo hice mi Señor y Salvador. Entonces, ¿por qué no lo obedeces? Porque el Señor dice que las ovejas suyas oyen su voz y le obedecen, le siguen y le obedecen. ¿Será que acaso tú no eres una oveja sino una cabrita? ¿O será que tú eres una oveja sorda? Bueno, pues tienes que pedirle a Dios que te destape los oídos. Juan 15:14 dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Oído ahí. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y el último mito es el del Dios solemne. En Santiago 4:8, la primera parte dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. De nuevo, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. En el Antiguo Testamento las cosas eran santas. Ahora, en el Nuevo Testamento, las personas somos las santas. En el Antiguo Testamento era santo el altar, santos los utensilios, santa la cortina, todas esas cosas eran lo santo, las cosas. El Espíritu Santo venía sobre las personas, desarrollaba una obra particular de esa persona, es decir, unción de esa persona, y cuando la persona lo hacía, el Espíritu Santo se iba. Pero ahora el Espíritu Santo está en usted y en mí, porque Dios nos ha hecho su casa de habitación, su templo santo. Amén, mi querido. Bueno, entonces, hoy a usted y a mí nos hablaron durante mucho tiempo que a Dios había que realizarle muchos rituales, muchas acciones, muchas cosas para poder acercársele. Y aún ahora vemos así. Vemos a un Dios lejano, a un Dios sublime, a un Dios excelso, un Dios inalcanzable, a un Dios que hay que arrancarle las cosas a punta de súplicas, de sacrificios, de penitencias. Eso es lo que me la pasaba haciendo yo. Lo que no me acordaba por arriba, lo que me da es penitencias. Pagando penitencias cada rato. Por eso en el lugar intermedio para ir al cielo, en el purgatorio, hay muchas almas pagando penitencia. Pero es que Jesús no pagó penitencia ni puso a pagar al ladrón que estaba a su lado penitencia. Jesús no le dijo: pague la penitencia y después llega al cielo, sino dijo: hoy mismo entrarás conmigo. Hoy mismo entrarás conmigo. Bueno, mi querido, entonces, ¿qué pasa? Algunas personas piensan que hay que arrancar las cosas a Dios con sacrificios y con muchas cosas. Pero, ¿sabes? Al que no podemos serle sincero totalmente, al que no podemos mostrar nuestra transparencia, a ese Dios fue el mismo Dios que se acerca a nosotros y nos dice: ¿sabes qué? No te lo mereces, pero yo te voy a dar esto por gracia. Entonces, mi querido, usted y yo no podemos comprarle ni arrancarle nada a Dios.
ni tratar a Dios en semejante solemnidad, en tal distancia me refiero sobre todo, porque si está tan distante, ¿cómo le arrancamos las bendiciones? Pero ¿sabes qué? Dios dice, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Santiago 4:8. Es falso, mi querido, es falso total de que Dios está distante, es falso de que Dios no quiere relacionarse con nosotros, es falso de que Dios no quiere escucharnos. Nuestras oraciones suben como un aroma grato al Señor, dice la palabra. Bueno, Dios te hizo y Dios buscó que fuera su hijo y Él quiere relacionarse contigo de una manera directa, íntima y transparente. Te aceptó tal cual como eres, te ama a pesar de todo lo que hiciste y te perdonó todos tus pecados. Entonces deja la solemnidad, porque estás en casa, estás con papá Dios. Acércatele sin problema. Mira que Jesús, para que veamos que Dios no es un Dios de solemnidades y distancias, Moisés le dice, Señor, quiero verte. Y dice, bueno, voy a hacer una hendidura en la peña para yo pasar. Y Dios habló con Moisés y habló con Abraham. Y se mostró también a Jacob. Dios solemne, Dios distante, Dios lejano, para nada. Es un Dios cercano. La gente dice es que Dios está sentado en un trono sublime e inaccesible. Sí, cierto, pero yo accedo a Él por medio de la guía del Espíritu Santo que me permite decir Abba Padre, o sea, papito. Miremos a Jesús como ejemplo. Mire, Jesús invitó a sus discípulos en un restaurante a que celebraran la Pascua. Después de que terminaron de celebrar la Pascua, les pasó pan, les pasó vino, dijo, hagan esto hasta que yo vuelva. Estuvo caminando con los discípulos por todas partes y les enseñaba a través de parábolas. Fue sencillo, fue claro, fue transparente, porque lloró, se dejó ver que estaba sufriendo, se dejó ver que estaba siendo vulnerable, que tenía un temor también porque dijo, Padre, pasa a mí esta copa, ¿cierto? Dejó que cada uno fuera lo que fuera. Pedro que fuera un emocional impulsivo, Tomás que fuera un incrédulo y que Judas fuera calculador e interesado. Y aún así estuvo con ellos y fue su amigo. En Romanos 16:19 dice lo siguiente, mi querido. Es cierto que ustedes viven en desobediencia, lo que es bien conocido de todos, y me alegra mucho. Pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. ¿Qué estás metiendo en tu cabeza? ¿Qué mitos te están robando tu fidelidad a Dios? ¿A quién y qué estás escuchando? ¿Acaso no tienes a un Dios cercano que con leer su palabra y hablar con Él no tiene una relación directa con el Padre? ¿En quién estás centrando tu aprendizaje? Concluyamos. Para quienes amamos las almas, y me refiero a nosotros como pastores y ustedes como siervos, es más, ustedes como padres, es más, ustedes como hermanos, para aquellos que aman a las almas, a los más cercanos suyos, a esas almas dolidas, agotadas, agobiadas, deprimidas, en desconcierto, debemos usted y yo estar siempre alerta y aprovechar cada oportunidad para dar a conocer el verdadero y el puro evangelio, el de los testigos oculares, porque tú eres testigo, porque tú has tenido una vivencia personal, tú eres un testigo fidedigno, tú eres profesor y estás pasando por tu propia vida, has pasado muchas cosas y has vivido muchas cosas y experiencias con Dios, ok, entonces puedes enseñarle a tus alumnos. Eres médico, a tus pacientes, abogado, contador, a tus clientes, en fin, eres ama de casa a tus hijos, trabajas en servicios generales, a tus patrones, a tus jefes, donde sea que estés, puedes hacerlo. Y tú no soportas una predicación a la cual se le quitan todos los mitos. Esa predicación que es práctica, una predicación que es relacional, una predicación que es sencilla y que va al grano y que expone tu vida a la luz de Cristo. ¿No la soportas? Bueno, hoy tienes la verdad al desnudo delante de ti. Y quizás por mucho tiempo hayas seguido la mentira y muchos mitos. Quizás no te hayas interesado en conocer y practicar y obedecer la verdad.
sino más bien vivir tu propia verdad y tus propios mitos. Pues hoy tienes la verdad al desnudo. Es tu decisión. Oremos. Padre, ponemos en tu mano este tiempo y te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos y descansamos y reposamos en ti. Y te pedimos de corazón, Señor, que nos ayudes para que seamos aquellos hijos tuyos que te oímos, que te seguimos y que te obedecemos 100%, Señor. Saca de nosotros los mitos y las mentiras, los engaños, y permítenos, Señor, aceptar la verdad desnudo y quitarle el ropaje a la mentira que ha venido caminando detrás de nosotros, o que la hemos venido acompañando, o la hemos venido buscando y la hemos atesorado, considerándola como verdad, pero es mentira. Espíritu Santo, quita los velos. Espíritu Santo, quita las escamas, quita la obstrucción en los oídos, quita la dureza de corazón, quita la conciencia encallecida, Señor, en el nombre de Jesús. Y tú, por favor, sigue orando allí, iglesia. Y si tú viniste por primera vez, si tú eres de aquellas personas, por favor, iglesia, sigue orando. Si tú eres de aquellas personas que no soportabas una predicación, o que no soportabas entender que estabas equivocado, y que al exponerte a la luz tus pecados te son puestos al descubierto, para ti es esta invitación. Haz de Jesús tu Señor y Salvador personal, y cree que Él está sentado, vivo, a la diestra de Dios Padre. Di conmigo así, por favor. Te acompaño y te voy a dirigir en esta oración. Señor Jesús, hoy te hago mi Señor y Salvador personal. Hoy recibo el perdón a todos y cada uno de mis pecados. Creo en ti y te recibo como mi único Señor. Y recibo el derecho de ser llamado Hijo de Dios. Y del Padre recibo el sello del Espíritu Santo. Y te pido la llenura de tu Espíritu en mi corazón. Pero quítame todos estos velos, estas mentiras y estos engaños, para vivir tu verdad. Sé que hoy me haces una nueva creación, porque mi pasado quedé atrás. Mi pasado fue perdonado y lo echaste todos mis pecados a tu espalda, a lo profundo del mar. Gracias. Creo que estás vivo, Jesús, y que vendrás en una segunda vez. Lo confieso con mi boca y lo creo en mi corazón. En el nombre de Jesús oro. Amén. Bienvenidos. Vamos a recibir diezmos y ofrendas. Recuerde que eso lo hacemos en confianza, en obediencia y en fe. Confianza porque confiamos que Dios obrará en lo que corresponde a su parte, y que nosotros recibiremos su conocimiento, y también ya nos ha dotado acerca del dominio para poder desarrollar una buena mayordomía. En fe, porque tu palabra lo dice, y confiamos en que viviremos con ese 90%, y tú, Señor, te encargarás de abrir las ventanas de los cielos para que sobreabunde, y quitarás aquellos obstáculos o aquellos devoradores que vengan hacia nosotros. Y en obediencia, porque es un mandato tuyo, Señor. Padre, bendice a los que han diezmado y ofrendado. Aquellos que no lo hacen, Señor, toca sus corazones, quebranta la mentira y quita cualquier mito o engaño que estén siguiendo, Señor, o que hasta hoy hayan seguido, Señor. Permite, Padre, que tu palabra se cumpla en ellos, Señor. Los que han diezmado y ofrendado, gracias por ellos, Señor. Bendícelos, guárdalos, protégelos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a la cena del Señor, por favor. Aquí tengo pan. Y aquí tengo el vino. Si tu papá estás en casa con tus hijos, y de hecho debes estar allí, a no ser que ya estés cumpliendo turnos de trabajo, alguna cosa particular, te invito para que tomes este momento y, guiado por nuestras palabras y por nuestra bendición, tú puedas también repartir la cena en tu casa. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Después de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que hagan de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Señor y Dios, te damos gracias. Gracias a ti, Señor, porque entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Señor, y tu cuerpo fue molido, fue traspasado por nosotros. Pero gracias a eso, Señor, tu sangre hoy nos lava y nos limpia y nos permite recibir sanidad, vida y fortaleza, porque fue tu cuerpo el molido, el golpeado, y no el nuestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar la cena, por favor. Oro por aquellos que están
enfermos o que tienen debilidad, o algunos que han sido diagnosticados con diagnósticos de muerte, o algunos que están muertos en vida para que vivan. Señor, oramos en nombre de Jesús de común acuerdo y bendecimos esta cena y te pedimos que hoy, Señor del cielo, nos permitas ver sanidad, vida y fortaleza en el nombre de Jesús. Fortalece las rodillas cansadas, las piernas debilitadas, fortalece, Señor, los huesos caídos, Señor, los huesos abatidos, fortalece los músculos, quita, Señor, toda tensión que haya, quita todo engaño, amado Rey del cielo, y da sanidad. Que tu sangre preciosa, Señor, lave y limpie a todos y cada uno de aquellos que escuchan y siguen este mensaje, porque eres tú el que sana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a los cumpleaños. Bien, sabemos que algunas personas están cumpliendo años y que esperamos que siempre nos manden con antelación los cumpleaños para saludarles, porque a veces no podemos acercarnos a mirar los que están allí, y por eso te invitamos a que, uno, te suscribas a nuestro canal en YouTube, dos, que nos sigas por Instagram, y también que nos sigas por Facebook. Pero por favor, haznos saber si estás de aniversario de pareja, de matrimonio, si tienes pendiente un viaje, un proyecto, una realización por desarrollar. Por ejemplo, si tú eres tienes un negocio, tú eres industrial o tú eres algún comerciante en alguna cosa en particular, desarrollas algún arte o profesión o oficio y quieres que el Señor te lleve por un nuevo camino, pues permítenos saber eso para poder orar por ti. Y tercero, por los cumpleaños. Bien, oremos por las familias, por las parejas de aniversario. Padre, oramos por las familias y las parejas que están de aniversario, por esos papás y mamás que están hoy cumpliendo en esta semana o hoy cumplen, Señor, un aniversario. Bendícelos, guárdalos y permite que sean ejemplo para sus hijos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Que muchos más vean ese ejemplo y que aquellos que no se han casado vean ese ejemplo para que se casen y reciban la bendición que tú provees, Señor, y puedan saber que avanzan cada vez más bajo tu protección y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Oremos por aquellos que tienen planes y proyectos, por aquellos que salen de viaje. Señor, bendice la salida de la ciudad y la entrada a otra ciudad. Bendice el trayecto, bendice el medio de transporte por el cual se van a movilizar. Limpia y quita toda condición de contaminación que pueda llegarles e impide, Señor, que puedan llegar a ser contaminados. Permite que lleguen sanos y salvos, Señor, a casa y permite que puedan desarrollar también las actividades por las cuales se han propuesto, Señor. Ábrenos camino y ábreles entendimiento, Señor, a aquellos que quieren abrir nuevos negocios o nuevos esquemas de trabajo, nuevos esquemas profesionales de desarrollo o nuevos ámbitos laborales, Señor. Permite que así sea, Señor. Y aquellos que están trabajando, bendícelos en su trabajo. Aquellos que están trabajando, bendícelos, Señor, con provisión, Señor, para que ellos puedan continuar en su desarrollo laboral, Señor. Bien, oramos en el nombre de Jesús también por los cumpleañeros. Bien, muy bien, vamos con los cumpleañeros. Padre, bendice a los que han cumplido años, Señor. Tu palabra dice que tú te alegras cuando uno de los tuyos ha recibido y se hace un hijo tuyo, Señor, porque ha creído en tu Hijo Jesucristo. Que hay fiesta en el cielo. ¿Cuánto más entonces tú te alegras cuando uno de tus hijos, Señor, hoy nos permite saber y compartir que tiene un año más de vida, Señor? Bendícelo, guárdalo. Bendice a cada uno de ellos, bendice sus corazones, su caminar, su pensamiento. Llénalos de tu conocimiento y hazlos hábiles y entendidos, Señor, para que desarrollen y llenen la práctica tu palabra. En el nombre de Jesús oramos por cada uno. En el nombre de Jesús, bendice sus cumpleaños. Amén. Y por ahí tenemos sus promesas, así de que por favor esperamos que nos hagan saber para poder también el día que nos reunamos entregarle el regalito de cumpleaños. Muy bien, iglesia, que Dios los bendiga. Recuerde, la verdad desnudo. ¿Quieres tener la verdad desnudo? Lee y sigue la palabra de Dios. Los queremos mucho. Nos vemos. Casa Roca, Valledupar. Nos vemos. Dios los bendiga. Un saludo a todos los que nos siguen por las redes sociales y a todos, absolutamente todos, y no importa el país en el cual se encuentren. Recuerden que tenemos un devocional por Instagram. Por favor, suscríbanse allí a Instagram Valledupar, Casa Roca Valledupar, en el canal de YouTube y en Facebook también. Dios los bendiga. Chao.